Evitar las relaciones sociales, aislarse o mantenerse al margen de los demás suelen ser algunas de las características o síntomas que se presentan en el trastorno de evitación. Es un trastorno mental y una condición en la que la persona experimenta diferentes grados de ansiedad como el aumento de la frecuencia cardíaca, temblores y dificultades al hablar ante la exposición a las relaciones sociales. Incluso, también puede evitar trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal debido al temor a una posible crítica o rechazo. El miedo a exponerse ante los demás lleva al aislamiento y eludir la interacción con otros. ¿Cuáles son las causas de este trastorno? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre ¿por qué evito a las personas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Cristina Jauregui. Bienvenidos aquí a Diálogos en Confianza. El día de hoy, como ya viste, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué evito a las personas? Y creo que la respuesta tiene como varios grados, ¿no? O sea, hay diferentes razones por las cuales lo podemos hacer. Y como acabas de escuchar en la cápsula que te acabamos de presentar, también puede llegar a ser hasta inclusive un trastorno. Entonces, el día de hoy nos los vamos a preguntar porque a partir de que terminamos el proceso de la pandemia, que fue dificilísimo para todos, en el cual nos aislamos, hay muchísimas personas que actualmente se sienten muy ansiosas de salir a la calle, muy ansiosas de ir al trabajo, de hacer reuniones en sus casas, pero hay otras que dicen, fíjate que a mí esto me cayó como bastante bien. Como que a mí me gusta esta forma de vivir un poquito más aislado. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto. Tú cómo lo estás viviendo. Nos va a encantar escucharte, como ya lo sabes. Y bueno, le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo y Lía Vadillo. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Y tengo el día de hoy a Diana Laura Gómez, que está conmigo en la ausencia de Anaí, que le mandamos un beso enorme y la veremos próximamente de regreso también por aquí. Diana Laura, ¿cómo estás? Hola, Cris, y un saludo a Anaí y a todas las personas que ya están sintonizando con nosotros el día de hoy de por qué evito a las personas. Así como nos estaba comentando, Cris, hay diferentes razones por las cuales la gente decide evitar a las personas y la pandemia. Entonces, escríbanos en Facebook y en YouTube. ¿Ustedes por qué sienten que las evitan o cuáles creen que sean las razones? También si tienen algunas preguntas sobre este trastorno, aquí con nuestros especialistas, con mucho gusto las vamos a responder. También estamos en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 y estamos esperando muchos sus mensajes. Por supuesto que sí. Bienvenida, Diana, querida. Y bueno, para hablar de esto, el día de hoy tenemos con nosotros al maestro Ernesto Chávez Luna. Él es psicoterapeuta existencial, es docente de la Asociación Mexicana de Tanatología, AC. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros el doctor Pablo León Ortiz. Él es neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros la maestra Eunice Villegas Alba. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, es supervisora académica y docente del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Eunice, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias por no evitar esta invitación. Hablando de este trastorno evitativo que ya nos dirán ustedes de qué se trata. Y bueno, no quiero que se me pase el tiempo sin antes recomendarte, por supuesto, que bajes nuestra aplicación, el 11 más se llama. Es una aplicación que puedes bajar en cualquiera de tus aparatos electrónicos y bueno, gracias a eso vamos contigo a cualquier lugar. Tú puedes encontrar este programa y por supuesto todos los programas que emite Canal 11 a través de todas nuestras plataformas, ya sea por televisión abierta o por supuesto también en todas las redes sociales. Ahí los puedes encontrar. La verdad es una aplicación muy amigable que te va a encantar tener. 11 más, bájala, te la recomiendo muchísimo. Y bueno, quiero que me acompañes porque les preguntamos a las personas precisamente en las redes, la pregunta que hicimos es, ¿evitas el contacto con los demás? Vamos a ver qué nos dijeron.
Al preguntar en nuestras redes sociales, después de la pandemia, ¿evitas el contacto con los demás? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Mora Mora: sí, me siento cómoda en casa y aunque sigo trabajando, perdí el gusto de salir. Chabela Joins: no, el aislamiento me causó depresión, ya que soy una persona muy sociable. Marta Palacios Vera: en la mayoría de los casos, y sigo usando cubrebocas en lugares con mucha gente. Alexandra Mendoza: ya lo voy superando poco a poco. Al principio sí evitaba a todo el mundo. Diana Ismet Franco: desde antes de la pandemia. Susana BH: sí, un poco, sobre todo saludar de beso. Guadalupe Torres González: sí, sigo sin saludar de beso, me pongo cubrebocas. Donde hay mucha gente, hablo retirado de las personas con las que tengo que hablar. Rocío Ivonne: no, soy una persona muy sociable y me gusta estar en contacto con los demás. Muchísimas gracias, gracias por todos sus comentarios y qué importante escuchar las diferentes voces, ¿no? Escuchamos de todo. Personas que dicen, por supuesto que no, yo soy sociable y sigo saliendo. Otras personas que dicen, a mí sí, me encantó esto de la pandemia y yo ya me quiero quedar en mi casa. Algunos hemos escuchado que dicen, yo ya no quiero saludar de beso, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me gustaría que me respondieran ustedes, ¿por qué evitamos el contacto con las personas? Bueno, lo cierto es que tras la pandemia sí hubo un incremento importante de muchas condiciones de salud mental. O sea, eso es algo que se documentó bien. Realmente los servicios o la demanda por servicios de salud incrementó mucho en todo el mundo. México no es la excepción. Y particularmente esto que vamos a hablar hoy, que técnicamente o desde el punto de vista médico puede tener muchos nombres, pero básicamente es una fobia social o una conducta evitativa hacia situaciones sociales. Entonces sí, la fobia social o este miedo a estar en público con muchas personas es algo que sí incrementó tras la pandemia. Las razones, pues desde luego tienen que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente es que personas que tal vez ya tenían algunos síntomas leves o no severos, después de una exposición o de un evento estresante tan intenso como fue la pandemia para todos, esto de ser una situación controlada o manejable, pues se vuelve entonces algo problemático y algo que me empieza a hacer evitar circunstancias sociales, ¿no? ¿Cómo describirías a la fobia? ¿Esta fobia se llama fobia social? ¿Cómo se describiría esta fobia social? Pues básicamente la fobia social tiene 3 características y de hecho son como un mini cuestionario de 3 preguntas en donde si la gente responde sí a estas 3, la posibilidad de tener un problema de este tipo es muy alto, como del 90%. La primera es, bueno, evitar hacer cosas en donde va a haber mucha gente presente, o sea, evitar situaciones sociales. La segunda es tener un miedo intenso a ser el centro de atención en algún aspecto, es decir, me toca hablar en público o me toca, pues no sé, platicar, ser el que platica en una reunión, eso me genera mucho miedo y el miedo a la pena o a hacer el ridículo me genera mucho malestar. Y finalmente, pues bueno, básicamente va muy de la mano con las otras 2. Tener miedo o pena al ridículo es uno de mis peores miedos. O sea, si yo, uno de mis peores pesadillas es tener que hablar en público, si yo respondí que sí a estas 3 características, es altamente probable que tenga algún problema de fobia social o de dificultad para desenvolverme. Ok, si respondiste a las 3, dijiste 90%. Casi 90%. Casi 90%. Si respondes a 2, pues hay que tener cuidado, 70, va bajando obviamente. Si respondes a 1, también hay que poner atención. Sí. Perfecto. ¿Tú qué dirías al respecto de Ernesto? ¿Por qué evitamos el contacto con las personas? Parto ahorita de la cápsula del trastorno de evitación. Finalmente somos seres sociables y buscamos en el sentido social 2 cosas básicas: ser incluidos y ser aceptados. Desde un marco amoroso, desde un marco de respeto, y no siempre se da. En el marco de la pandemia es algo que trastoca muchas cuestiones sociales. ¿Por qué? Partíamos de una premisa básica: que no me contagien y no contagiar. Entonces eso me hace una potencial amenaza para los demás y los demás una potencial amenaza para mí y mi entorno. Entonces, por sistema de protección, los empiezo a evitar. Sin embargo, esto que pasa a nivel social es una analogía de lo que pasa a nivel individual, en donde yo me creo una potencial amenaza para los demás y por eso evito. Pero también pienso que los demás son una potencial amenaza para mí y también evito. Por eso en el trastorno de evitación social tenemos básicamente 3 manifestaciones.
La persona que se siente que no va a ser incluida o aceptada, que rechaza estar en un grupo. Sí, que de plano rechaza, pero aquí vamos a ver paradojas. Estoy en un grupo, sin embargo, en este grupo me siento en el último lugar. En el salón de clases, el niño que busca sentarse está atrás, porque busca no sentirse incluido y aceptado, pero sí estar dentro del grupo, porque el grupo me da cierto nivel de contención. Pero también puedo tener una manifestación también de derrota. Sí, es esa, que haga lo que haga, voy a ser inadecuado o me van a preguntar algo que no sepa. También la otra puede ser también que en algún momento dado voy a empezar a sobrecompensar a los demás. Como me están incluyendo, voy a empezar a sobreactuar lo que me exigen. Es decir, si yo estoy en un grupo donde todos beben y yo no bebo, para pertenecer a ese grupo, entonces voy a empezar a beber como ellos. Sí, entonces desde ahí, digamos que estoy incluido, pero no necesariamente me siento aceptado y me estoy aislando. Es paradójico. Sí, porque siento que no pertenezco, me siento inadecuado. Y a tercer nivel puede ser esta parte que de plano evito y me encierro. Sí, y así voy a evitar todos esos potenciales peligros. Sí, entonces desde ahí el trabajo es bien interesante en el aspecto pensamientos, conductas, emociones que me llevan a esta interacción social. No, hombre, claro, que Sí. ahorita los desmenuzaremos, por supuesto, Sí. sin duda. Y bueno, ¿por qué a partir de la pandemia empezamos a ver más casos de esta conducta? Claro, y es importante aquí mencionar, ¿no? O sea, como decía este compañero, a estos estilos de afrontamiento, no forzosamente porque estén llegando al trastorno como tal, pero si mi manera de afrontar las cosas es evitar, soy algo evitativo, no con llegar a todas las características, y en la pandemia se dio mucho desde la parte de esta seguridad. Todos los seres humanos tenemos esta necesidad básica de la seguridad, así como tenemos las necesidades fisiológicas, también tenemos las emocionales, y es eso. Entonces, no me estoy sintiendo seguro, qué tal que me van a contagiar, qué tal que me pueda morir justo por este contacto. Entonces, lo que voy a querer hacer es tratar de controlar mi entorno. Entonces, en mi casa, en mi sala, yo tengo el control, y si alguien entra a mi casa, pues eso ya me quita ese control. Por eso prefiero evitar a esas personas, para que esa seguridad, y hablando de la seguridad hacia la salud, no nada más como la seguridad física de que me puedan hacer daño, o sea, esa seguridad de la salud, pues prefiero dejarla. Entonces, por eso la pandemia fue como ese boom de todo eso. Si ya tenía un poco de esa creencia del, ay, me gusta un poco controlar esas cosas y evito esa socialización, pues con la parte de la salud fue como incrementó mucho más. Claro. Ahora, decíamos que hay personas que en ese momento como que salió más esta Sí. parte, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de que tiene algo que ver con estas personalidades de ser introvertido o ser extrovertido? Sí, bueno, realmente, claro, estos trastornos que pueden asociarse a la convivencia social tienen mucho que ver con temperamentos, que el temperamento, a diferencia del carácter, el temperamento es con lo que yo ya nazco, ¿no? O sea, ya son el cableado que traigo de fábrica. Entonces, La sopa biológica, como le digo yo. totalmente, sí, Sí. y tiene un fuerte componente genético, desde luego, y hereditario, ¿no? Entonces, estas personas que nacen con un temperamento evitativo o introvertido, sí podrían tener una mayor dificultad o una mayor probabilidad de más adelante en la vida desarrollar un problema de este tipo. Y es que en la pandemia, como decía Eunice, muchas cosas no necesariamente necesitan llegar al trastorno y cumplir todos los criterios. Pero en la pandemia, por ejemplo, lo irracional se volvió racional. Es decir, es irracional decir, ay, bueno, estar con gente pues no te va a matar. No antes de la pandemia, pero en la pandemia pues posiblemente sí. O no es necesario que seas tan obsesivo en lavar todo, en la pandemia probablemente sí. Entonces estas cosas que antes de la pandemia se manejaban como irracionales, como si no tienes por qué tener miedo de estar con gente alrededor tuyo, pues en la pandemia se volvió algo no solo racional, sino necesario. Entonces muchas de estas conductas que se podían tener atenuadas se potenciaron, y entonces de no ser un trastorno pasaron a ser un trastorno, o gente que nunca las había tenido empezó a tenerlas. Entonces esos mecanismos de miedo que empezó a ser no irreal sino real, detonó en un montón de condiciones de salud mental.
Claro, por supuesto, que seguimos viendo actualmente. ¿Ya tienes algunos comentarios? Sí, ya la gente está participando porque muchas personas creo que sí pasaron por este tema después de la pandemia. Por ejemplo, Loreto Vargas nos dice, para mí fue muy cómodo, ya que no me gusta saludar de beso y me gusta estar en mi casa. Saludos, excelente programa. Muchas gracias, Loreto, por tu comentario. Y, por ejemplo, Sara García también nos dice, a partir de la pandemia no me gusta que la gente me salude con abrazos y besos y nunca me ha gustado salir. ¿Es un trastorno? Nos pregunta Sara García. Y Dolores Mesa, ella por ejemplo nos dice, un tema complicado pues a raíz de la pandemia considero que en mi caso sí me volví antisocial, aunque si salgo soy social con la gente que me encuentro a la calle. Actualmente me encanta estar en mi casa haciendo infinidad de actividades y no me siento deprimida por ello. Para no variar, un panel de superlujo, gracias a todos los involucrados en realizar este programa. Muchas gracias a ti, Dolores, por tu comentario y por estar sintonizándonos el día de hoy. Entonces, sí, muchos comentarios de gente que en la pandemia dicen como esta parte del beso y de los abrazos y que con eso la gente dijo, ya no más. ¿No? Claro. Sí. Ahora, entiendo esta parte que nos comentan ustedes de que es una situación que a nivel de salud emocional, ¿no? Y de salud mental está siendo importante y hay que poner atención. Pero también se está extendiendo a otros ámbitos, por ejemplo, al ámbito del trabajo. O sea, hay personas que ya no están queriendo regresar a trabajar, que las formas de trabajo, o sea, ahorita está siendo híbrido porque creo que llevamos poco tiempo, pero se está viendo la tendencia a otra vez a regresar a un poco lo que conocíamos antes. O sea, no creo que vaya a ser el mismo mundo que conocíamos exactamente. Ahora existen todos estos nómadas digitales y el trabajo a través de las redes, a través de las plataformas digitales creció impresionante y yo creo que llegó para quedarse, pero sí está ya causando problemas también de otra índole, ¿no? Claro, voy a retomar esta palabra que comentaron ahorita, control. Sí, en el marco de la pandemia sí nos daba un margen de control. Ahorita que ya estamos expuestos a una parte externa, ya nos empezamos a enfrentar a la cuestión del tráfico, a la cuestión del tránsito vehicular, a esa parte, ¿no? Al tránsito, al riesgo que conlleva estar en calle. Entonces, esa parte empezamos con la serie de incomodidades. Entonces, aquí es importante empezar a establecer una lista, una tabla de incomodidades que me voy enfrentando en una cotidianidad también. Porque también si la idea es que una vez que retome todo va a ser agradable, la verdad no es cierto. Sí, es desagradable estar en un transporte público, es desagradable, también tiene un grado de desagrado, tiene un desagrado estar en el tráfico, y eso es lo que me estoy enfrentando actualmente. Y si la finalidad también, ahorita también tenemos un cambio de mentalidad de evitar las dificultades, entonces si evitamos las dificultades y me estoy enfrentando a las mismas, ya que me estoy integrando a un marco social o un marco laboral, es lo complicado, ¿no? ¿Cómo que estamos, cómo que hay una tendencia a evitar las complicaciones? Claro, si vemos la publicidad, si quieres bajar de peso, toma un té y vas a bajar de peso sin entrar al entrenamiento, sin estar en un proceso de ordenar alimentos. ¿Por qué? Porque eso es difícil. Porque eso te va a llevar tiempo. Sí, entonces en esta dinámica es complicado enfrentarnos a esa lista de incomodidades. O sea, los seres humanos también evitamos esa lista de incomodidades. No, bueno, imagínate, sí me parece gravísimo. Pero bueno, una de las cosas que enfrenta, supongo, dentro de muchas que me gustaría que nos nombraras, es la ansiedad. O sea, creo que una de las emociones que está ahí presente para estas personas que se están sintiendo muy incómodas es la ansiedad. ¿Qué otras emociones, además de la ansiedad, y qué es la ansiedad? Claro, otras emociones, hay muy presente la parte del miedo. Otra vez este miedo tanto por esas creencias que estoy teniendo, como también incluso ese miedo por las exigencias que me están haciendo allá afuera. Ahorita que decías como la parte del trabajo, si ya mi jefe me está diciendo, oye, te tienes que presentar 3 días de la semana, y bueno, pues qué miedo, porque ¿cómo vuelvo a retomar esa rutina? ¿No? Entonces, y me lo están exigiendo, es o te presentas o pues, ¿sabes qué? Vas a tener como estos cambios, ¿no? Entonces, ese miedo al cambio de repente pues sí es me frena, ¿no? Y digo, desde la parte como muy funcional, claro, el miedo tiene como ese objetivo, pero ya cuando se hace en esta parte extrema, pues ahí ya es donde me paraliza.
y ya una parte paralizante ya es la que no es esta parte funcional, ¿no? Puede ser eso, puede ser también la parte de la tristeza. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ya me siento cómoda desde la parte de mis demandas de comodidad, pues entonces ya me siento cómoda en este entorno y de repente dejarlo de la nada, rayos, pues qué triste, porque ya voy a pasar menos tiempo a lo mejor con mi familia o con las personas que tenía ahí alrededor dentro de mi casa, ¿no? También puede ser, ya más prolongado desde la parte de la depresión. ¿Por qué? Porque entonces ya, ahorita que decían como desde esta parte social, ¿no? Somos seres sociales y claro, no porque tengamos que tener un número específico de amigos o interactuar cierto número de horas al día, pero si no lo hacemos, pues también ese aislamiento incluso nos puede llevar a esa parte de la depresión, ¿no? Entonces, hay muchísimas emociones ahí, como la parte de la angustia también. Me siento angustiado del qué va a pasar ahora, o sea, esa incertidumbre del poder salir allá afuera y va a ser igual que hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer y de dónde voy a agarrar esas herramientas? Pues empieza ahí también como esa parte de la angustia. Esto es bien importante porque, o sea, no es que uno diga qué está bien y qué está mal, ¿no? Que eso se acusa mucho, particularmente en la psiquiatría, ¿no? Pues, ustedes deciden qué es lo bueno. Pues no somos los psiquiatras, ni los médicos, ni los terapeutas los que decimos esto está bien, esto está mal. O sea, un trastorno, por definición, es un trastorno cuando le ocasiona problemas al paciente individual. O sea, si hay una persona que pues, en su aislamiento no tiene ningún problema, cosa que vería difícil, pero suponiendo que así fuera, bueno, pues no sería estrictamente un trastorno. Pero si ese aislamiento ya me trae broncas, pues en el trabajo, en la familia, con mi pareja, con mis hijos, etcétera, entonces sí posiblemente ya tiene la connotación de trastorno, no porque lo diga alguien, sino porque esto ya me está trayendo consecuencias reales en mi vida diaria. Sí, digamos, ya está trastornando, ¿no? Sí, por eso es un trastorno. Trastocando toda tu dinámica familiar, tu dinámica de relación. Sí, y yo creo que esa reflexión del trabajo, por ejemplo, me parece bien interesante. Creo que debe ser algo que nos enseña, porque sí es cierto que antes de la pandemia, la hipersociabilización era cosa que yo pienso que hasta se perdía productividad en el trabajo. Juntas y juntas y juntas y nadie trabajaba, solo iba juntas. Sí, ¿verdad? Y ahora el aislamiento extremo pues tampoco está bien. O sea, creo que un punto medio en donde logremos este equilibrio, pues debe ser algo. Nadie había nombrado aquí lo de las juntitis, pero tienes razón. Bueno, es que antes de la pandemia hay gente que dice, ¿a qué horas trabajo? Sí, es cierto. Sí, que era, tengo una junta con fulanito, sutanito, no, o sea, una tras otra, y es cierto, ahora posiblemente hay más productividad. Habría que ver, ese es un tema interesante para investigar, ¿no? No sé cómo nos están arrojando los números, pero lo que sí es una realidad es que ya estamos avanzados en que la pandemia ya ha terminado y sin embargo estamos viendo, todos sabíamos, los que nos dedicamos a la salud mental, sabíamos que iba a haber muchas consecuencias. Muchas secuelas, sí. Muchas secuelas, esta es una de ellas. Pero bueno, ¿tú cómo la estás viviendo? Platícanos. Nos vemos en un ratito, no te vayas. El trastorno de evitación puede producir ansiedad y sufrimiento, así como manifestar conductas como el huir o escapar para no enfrentar las reacciones de los demás. Gracias por seguir con nosotras. Hoy en Miércoles de Saber Vivir estamos hablando sobre el tema ¿por qué evito a las personas? Sobre este trastorno de evitación y cómo se relaciona con la ansiedad y cómo se ha aumentado después de la pandemia. Entonces les invito a que sigan participando, a que nos sigan mandando sus mensajes. ¿Por qué ustedes evitan a las personas? Si creen que la pandemia les afectó y ahora son un poquito más evitativos, si ya tenían esto antes, si tienen algunas dudas sobre este trastorno. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Les invito a que nos llamen también al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para que nos den todos sus comentarios y preguntas. También invitarles a que no se pierdan el programa de mañana en Jueves de Sociedad, porque ya se acercan las ofertas del Buen Fin, ya va a caer el aguinaldo, ya viene Navidad, el Día de Reyes. Entonces son estas épocas en las que la gente pues tiende a gastar un poquito más y tiende sus ahorros a gastarlos en ya sea que pues artículos que tenían previstos o te ganan las ganas de comprar y te gana esta parte de
consumir. Entonces vamos a estar hablando sobre pues este tema de si cuesta lo que vale con expertos. No se lo pierdan mañana en jueves. Va a estar muy interesante y voy a darles lectura a unos comentarios que tengo aquí y varias preguntas también de la gente sobre el tema de hoy. Nos dicen en Facebook, María Mendoza: hola, mi hija después de la pandemia se aisló y le da pavor estar en contacto con la gente. ¿Cómo le puedo ayudar a superar eso? Yud Rodríguez nos dice: tanto evitaba a la gente que ni siquiera llevaba yo a mi hija al kinder. Es bien curioso, evito a la gente, pero me quejo de no tener amigos. A mí me sentó bien eso de evitar saludar de beso durante la pandemia y lo sigo haciendo. Mi pregunta a los especialistas es si se tiene relación con el trastorno de borderline. Saludos desde lejitos. Muchas gracias, Yud, por tu comentario. Adelina nos dice: yo padezco de melasma desde la pandemia y me atiendo en dermatólogo, pero ahora soy insegura y evito a las personas porque no me gusta cómo me veo y así evito salir con mis amigos y convivir con los demás. Chel Carrillo nos dice: a mi hija le dio ansiedad y le costó mucho relacionarse con sus amigos de universidad, algo que siento que también le pasó a muchas personas después de la pandemia. Y nos pregunta Yud Rodríguez también: ¿la fobia social y la agorafobia son lo mismo? ¿Sí son lo mismo? No, no realmente. De hecho, es un diagnóstico diferencial. Sí, o sea, la agorafobia es un síntoma que muchas veces se presenta en el trastorno de ansiedad generalizado. Y de hecho hay que distinguir uno del otro, ¿no? Pero ¿qué es? Agorafobia es cuando yo tengo miedo a experimentar un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad, en una situación donde sería difícil obtener ayuda. Normalmente es en lugares públicos, lugares muy grandes, lugares, estadios, cines, centros comerciales. Ah, ok. Miedo a que me dé angustia. A que ahí me dé un ataque de pánico. Ah, Y a ok. dónde voy a ir, a dónde voy a correr, quién me va a dar ayuda. Ah, ok. Ok. Ya es la división de los síntomas, caray. Sí, hay mucha comorbilidad. O sea, es importante porque ese es el síntoma. Me da miedo salir, pero hay que ver, como decíamos, porque eso puede tener muchas razones. Claro. Trastorno evitativo, fobia social, o un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad generalizado. O sea, hay otras condiciones que pueden tener manifestaciones similares, pero que se tienen o se deben de tratar un poquito distinto a la fobia social. Ok, muchas gracias. Ofelia Acevedo nos pregunta si este trastorno es hereditario. ¿Es Y- hereditario? Pues tiene una carga genética. O sea, no podemos decir que es hereditario, pero como decíamos, sí hay gente que nace con cierta predisposición y desde edades muy tempranas son niños tímidos, introvertidos, que se les dificulta sociabilizar. Ese es mi temperamento y eso sí me puede predisponer a padecer este tipo de condiciones más tarde en la vida. Ok, muchas gracias. Una persona anónima nos dice: sin pandemia yo tengo un familiar con fobia social, no se le quita y siempre la ha tenido, no, perdón, que me dice que siempre la ha tenido y siempre ha tenido que depender del psiquiatra y el psicólogo. Nos dice Pantimento de Bris, nos pregunta que si cómo podemos identificar si él o alguien de su familia puede llegar a tener ese trastorno. Ya dijimos, ¿no? Ya nos dijeron algunas cosas que Sí. te dan luz de que eso lo tienes, ¿no? Así es. Ujú. Pame Sí. Flores nos dice: me gustaría compartir mi caso. Antes de la pandemia me consideraba una persona muy social. Con el regreso a las actividades presenciales ya no me acoplé a las personas, no me pude incluir a ningún grupo y actualmente no he podido hacer amigos. Y me sigo yo considerando una persona muy extrovertida. Muchas gracias, Pame, por tu testimonio. Y Juan Contreras nos dice: yo he evitado de un tiempo para acá, aún antes de la pandemia, solo ir y venir del trabajo, pero sin fiestas, sin permitir visitas, sin tener contacto en mi entorno ni en mi casa. Me causa incomodidad tener que salir. Ahora, la pandemia a mí no me afectó la muerte de un amigo que era mi soporte. No tengo amigos como él. Trato de mantenerme a raya y parecer normal, pero me cuesta salir de casa. No me gusta que me saluden de beso, no me gusta que me toquen, aún antes de la pandemia. Quiero ayuda, pero no me gustan los remedios largos. Sé que no es milagroso, pero ahora de agosto de este año para acá ha sido muy complicado salir de casa. Ernesto, ¿qué le dirías? Tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, de que finalmente es un proceso. Sí, y ese proceso pues va a ser arduo. Ahorita lo que comenta también la historia que nos comparten es bien significativa,
porque cuando nosotros nos tendemos a encerrarnos, finalmente nuestra necesidad social o vinculativa no desaparece. Lo que sí aumenta la inseguridad, pero también aumenta la necesidad de un puente. Cuando ese puente desaparece, si en este caso su amigo, sí, ese es el puente que tenía él con lo social, entonces el proceso de duelo es mayor. Entonces aquí una sugerencia es sí elaborar este proceso de duelo que se está teniendo, pero también sí entrar a un proceso terapéutico que puede ser de poca duración, sistémico, cognitivo-conductual, que nos puede dar herramientas sí, cognitivas, emocionales y como tal vinculativas para empezar a generar ese proceso también de salir también. En la medida que le genere esta disfuncionalidad, esta situación que presenta. Sí, porque mencionábamos aquí, dependiendo el grado de disfuncionalidad. ¿Qué tan disfuncional es para ti? ¿Sí? Claro. Sí, bueno, y puedes estar en una justamente negación. Claro. ¿No? Pensar que no te está afectando socialmente, pero realmente sí te está afectando. Ahora, hay muchas razones, Eunice, ¿no? Una de las razones que también estuvimos comentando antes del programa es también un tema de género. No sé si tú estarías de acuerdo con eso. O sea, parece que hay muchas mujeres que nos cayó muy bien, ¿no? Digamos, que dijimos, bueno, pues es que no tengo que estar saludando a todo el mundo de beso y abrazo. Se empezó a volver como una especie de obligación de parte de la educación que se va transformando con los años, ¿no? Generación tras generación. Y habíamos llegado a un punto en el que a todas las personas, aún conociéndolas o no, las abrazabas, les dabas beso, etcétera, ¿no? Y entonces ahora yo he estado escuchando a algunas personas, hoy en la mañana estábamos platicándolo también, de que pues tal vez no estuvo tan mal en cuestión de género. O sea, me pueden acusar de pesada, de qué me creo que me pasa, pero tal vez es algo que a conciencia estoy eligiendo para no permitir que te acerques tanto, porque antes no me sentía cómoda. ¿Qué opinas de eso? Considero que más que de género puede ser desde la parte cultural. Digo, justo somos una cultura que nos gusta mucho el apapacho, ¿no? Y desde esa parte, bueno, pues tendemos a hacer como mucho eso. O sea, me aproximo a ti y, o sea, es la primera vez que te veo en mi vida y aún así, aunque sea la primera vez, te doy la mano, te doy un beso y te doy como ese abrazo. Cuando en algunas otras culturas, pues no llega a ser eso, o sea, hola y de lejitos, ¿no? Entonces creo que se pudo ver más desde esta aceptación, a lo mejor ya desde la parte, porque también hay como estas creencias culturales, o sea, como desde la parte ahí de la sociedad, y entonces a lo mejor en la sociedad era mal visto el cómo que no me vas a dar la mano, o sea, qué falta de respeto, y entonces porque te crees mejor a mí, o porque tengo algo, o te voy a contagiar de algo, ¿no? Entonces, o sea, había como a lo mejor más de esta creencia de el ¿por qué lo estás haciendo? O sea, tú eres como el bicho raro que no me quieres dar la mano. Y ahorita hay mucho más de esa aceptación, de el, si yo me acerco a ti, me aproximo a ti en la parte del hola, y si yo veo como esa parte de que te haces un poquito hacia atrás, después de vivir todo esto de la pandemia es mucho más aceptable del saber el, ok, está bien que no te quieras, no me quieras dar la mano, no me quieras saludar de beso, y eso está bien, porque lo podemos ver tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Pero creo que ahorita ya va socialmente un poquito más aceptable a ese punto. O incluso hay algunas personas que ya en automático te dan el puñito, ¿no? O sea, como ya antes de que tú me estires la mano, yo ya te doy el puñito para saber que hasta aquí. O sea, estoy marcando como ese límite muy saludable, y retomando ahorita lo que nos decían ahí en los comentarios, ¿no? Este último participante nos decía, a mí no me afectó la pandemia, o sea, me afectó la parte de la muerte, pero yo feliz de la vida de no tener que saludarte, de no tener que dar ese abrazo. Entonces creo que socialmente ya lo podemos aceptar un poquito más. Ahora, de todas maneras sí está pidiendo ayuda, ¿no? O sea, porque sí sigue siendo una parte que incomoda. O sea, sí te evita, o sea, sí vivimos finalmente, como decías, somos seres sociables. Entonces, sí hay muchos momentos, muchas situaciones en las cuales tienes que salir de tu
madriguera, ¿no? O sea, literal. Pero bueno, acompáñenme a ver por si la siguiente entrevista que le hicimos a Claudia Ramírez. Ella es maestra en psicoterapia y le preguntamos cómo se siente la ansiedad. Vamos a ver qué nos comentó. Acompáñame. En cuanto a las causas de las conductas evitativas, vamos a pensar en diferentes escenarios. Una es que todos tendemos a evitar en cierta medida ciertas situaciones. Por ejemplo, podemos ir caminando por la calle, ver una persona y decimos, chin, ¿no? Esta persona como que no sé cómo saludarla o quedamos mal la vez pasada y entonces podemos llegar a evitar. Esto es una conducta completamente normal, natural, pero cuando nosotros ya empezamos a evitar personas o situaciones por temor a ser expuestos, por temor a ser avergonzados, rechazados, criticados, juzgados. Entonces aquí ya puede entrar un componente diferente. Cuando estas conductas empiezan a aumentar en intensidad y en frecuencia y empiezan a limitar la vida de la persona, ya podemos hablar que se puede hacer un trastorno de la personalidad evitativo o bien que sea un trastorno de ansiedad social o lo que se denomina fobia social. Las emociones que pueden estar asociadas a este tipo de problemática puede ser la ansiedad en sus diferentes intensidades o tonalidades. También está muy asociada la emoción de la vergüenza, ¿no? De, chin, voy a hacer algo, me voy a avergonzar ante los demás se pueden burlar de mí, qué vergüenza puede ser esta situación. Otra emoción que también podemos encontrar asociadas es la tristeza o la depresión, porque estas personas que se van aislando van careciendo de relaciones significativas, importantes en su vida y entonces empieza a conllevar cierta soledad, cierto aislamiento que no les permite sentirse incluidos dentro de un grupo social o bien que no tienen tantos amigos como ellos quisieran, esa vida social que quisieran vivir, ¿no? Y que la ansiedad les empieza a bloquear esta ansiedad social o esta evitación que llegan a tener. Evidentemente va a pegar en mi autoestima, en mi confianza, en mi seguridad y eso también va a conllevar estos sentimientos de inseguridad, ¿no? Entonces, esa es otra emoción que podemos encontrar en este tipo de personalidades. Muchísimas gracias. Y bueno, esto nos abre la oportunidad a la conversación de justamente estas situaciones, estas emociones, estas sensaciones, estas ideas y estas creencias que se esconden atrás de esto que ustedes nos están diciendo como conducta, ¿no? Entiendo que no, que el trastorno o la fobia, ya estamos hablando de algo mucho más grave, pero la conducta que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes comentaban, como veíamos también en la cápsula, la falta de autoestima o el rechazo. ¿Dónde nacen estas ideas, estos prejuicios que algunas personas tienen para no presentarse socialmente? Voy a retomar esto que dice la cápsula, ¿no? Evito situaciones donde voy a ser rechazado, donde voy a ser criticado. Aquí yo le añadiría, evito situaciones donde creo que voy a ser rechazado o voy a ser criticado. O sea, creo. Creo, porque si partimos del pensamiento como verdadero, de que si voy a salir a algún punto y me van a criticar y lo doy por hecho, lo doy ya como un acto verdadero, ya no tengo una oportunidad para asumir mi responsabilidad sobre ese sistema de creencias. Claro. Cuando ya es yo creo que es lo que puede pasar, entonces esto me va a remitir el que me hace criticable. Tenía un consultante, un chico, decía que le daba vergüenza entrar a clases porque él había subido de peso. Él estaba pasando de la primaria a la secundaria. Y le digo, ¿cómo te das cuenta que has subido de peso? Porque ya no me queda mi ropa como antes. ¿Y tus compañeros conocen esa situación? ¿Que tú subiste de peso si es la primera vez que te van a ver? Él daba por hecho que lo iban a criticar sus compañeros. Pero con Era una escuela nueva. Ajá. Pero con esto nos damos cuenta de que él creía y daba por hecho que iba a ser criticado a partir de lo como él se sentía. Entonces, es diferente el cómo me siento a lo que creo que va a suceder. Entonces, es importante empezar a diferenciar esa parte en el manejo de esta evitación, de esta parte evitativa.
Eunice. Sí, justo retomando esa parte, ¿no? O sea, desde el hecho y la interpretación. El hecho es que sí me puede dar miedo el salir. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablando otra vez como desde la parte de la salud, no quiero contagiarme, no quiero morirme o no quiero contagiar a otra persona. Pero desde la interpretación, ese rechazo, pues entonces es el que va a golpear ahí mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque entonces si creo que necesito ser aprobado o validado por las otras personas, ¿qué calificación me estarán poniendo? O sea, ¿de dónde nace esa necesidad de ser aprobado o valorado por otros? Bueno, eso viene desde la parte que nos vamos formando a lo largo de la vida, como de todas estas experiencias que vamos teniendo. Si hubo alguna falta ahí como de aprobación a lo largo de mi vida, no forzosamente desde nada más la parte de la familia, sino también de la escuela, de esos entornos significativos para mí, y no obtuve esa aprobación, entonces yo voy a estar tratando de buscarla a diestra y siniestra donde la pueda tener. Entonces, por eso hay como esta creencia de él me va a rechazar, o sea, siempre hay esta parte indirecta de él va a haber algún rechazo, entonces quiero que sea lo menor posible y por eso incluso hasta puedo llegar a sobrecompensar para que eso no pase. Ahora, ¿esto estaríamos hablando de falta de autoestima? No forzosamente de autoestima, sí tiene que ver una parte con eso, pero la autoestima va un poquito más arriba y esta parte de las creencias es un poco más abajo, o sea, un nivel del iceberg va un poco más profundo. ¿Por qué? Porque la autoestima puede ser, sí, me gusta cómo me estoy viendo en este momento, me gusta lo que estoy haciendo, pero mis creencias siguen diciéndome, te van a rechazar. No importa todo lo que estés haciendo, te van a rechazar. O sea, como que viene este pensamiento. Porque, Ernesto, el ejemplo que tú pusiste, si era, él se autocalificaba de manera negativa. Sí, pero eso daba por hecho de que él iba a ser rechazado por esa condición y no necesariamente. En ese punto de la necesidad, sí, de aprobación también que tenemos, cuando nosotros tenemos una dificultad en esa parte, donde yo puedo estar haciendo mi mejor esfuerzo y me saco en una materia 7 de calificación, quizás mamá, papá o mi hermano me dice que soy un fracasado porque todos somos de 10, entonces ahí empiezo a generar también, en la medida que sea recurrente esa conducta y ese nivel de vínculos, puedo empezar a generar un estigma hacia mí, de que soy el rechazable. Entonces, esto va a tomar tintes con la vergüenza. La vergüenza es una emoción sumamente compleja de elaborar, porque a diferencia de la culpa es un producto de a partir de algo que hice o dejé de hacer y que generó un daño. La vergüenza es una sensación que tengo, una característica propia, que voy a ser evaluado negativamente en donde me vaya a parar, en cualquier contexto. Entonces, cuando yo parto de que soy rechazable, ahí en donde me pare, voy a hacer. Y tiene que ver con autoimagen. La autoestima va a depender si soy bueno para las matemáticas, me van a reconocer, pero si soy malo para el español, entonces ahí va a ser esa situación también de ambigüedad. La autoimagen es qué tanto puedo aprender cada uno de esos campos en la medida que me interese. Rescatar esa capacidad de aprendizaje que tengo. Es una autoimagen. ¿Sí? Sí, bueno, yo diría que son 3 características, ¿no? Como en muchas enfermedades mentales. Uno, pues sí, insisto, lo que me toca de nacimiento, o sea, la genética. 2, la crianza, particularmente en el caso de estos trastornos, se ha visto que puede haber 2 tipos de crianza que predisponen a estas condiciones. Uno es la crianza pues, hostil, violenta, amenazante, cuando los niños de hecho han sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico, sexual, tienen mucho mayor probabilidad de tener este tipo de trastornos. Y la otra crianza que es el otro extremo, que es la hiperprotectora, donde yo no dejo que lo roce ni el aire, ¿no? Y entonces estos niños no desarrollan la capacidad pues, para desenvolverse en situaciones sociales y para lidiar con las complejidades sociales que todos tenemos que lidiar algún día. Es la famosa sobreprotección. La famosa sobreprotección, padres helicóptero, ¿no? Que además en la pandemia eso incrementó porque pues, los niños están todavía más aislados. Y la tercera, el entorno. O sea, sí se ha visto que estos trastornos pueden desencadenarse después de que las personas viven eventos muy traumáticos en donde, por ejemplo, fueron ridiculizados socialmente enfrente de todo el mundo, ¿no? O sea, sí se ha visto que eventos, especialmente repetidos, pero también eventos muy severos, donde la persona se sintió muy ridiculizada a edades tempranas, pueden predisponerme más adelante. A edades tempranas, ¿no? Sí. Porque ya un poco más grande se supone que ya tienes herramientas para poder
pues enfrentar un rechazo social. Teóricamente. Teóricamente, por pero eso se sí, supone, sí, dije. Estos trastornos sí son más comunes en la adolescencia, suelen empezar a principios de la adolescencia, algunas veces en la infancia, muy raro después de los 30 años. Muy raro después de los 30. Muy raro. O sea, que y yo nunca ahora en pandemia, tal vez los estudios les van a arrojar que algunos después de los 30, ¿no? Seguramente con estos factores atípicos, gente que estaba como en el límite, en donde no había desarrollado un trastorno, pues la pandemia fue el empujón que necesitaba, ¿no? Para desarrollarlo ya a edades más tardías. Oye, un poquito me gustaría, para que el público entendiera, por qué se puede desarrollar esta fobia, pero sobre todo esta sensación de no ser suficiente, o esta baja autoestima, o no poder enfrentarme a la sociedad con un papá sobreprotector, porque ya sé que lo hemos dicho en otros programas, pero algunas personas me siguen diciendo, pero ¿cómo me puedes criticar por sobreproteger a mi hijo si lo estoy protegiendo? ¿No? ¿Por qué? ¿Nos puedes explicar qué significa esto de la sobreprotección? ¿En qué momento me brinco al otro lado y hago que pueda caer en esto uno de mis familiares? Sí, yo creo que la clave es el prefijo sobre, porque desde luego se vale proteger, pero sobreproteger ya no. ¿Por qué? Hay un dicho que me parece sintetiza esto muy fácil. No hagas nunca por un niño lo que él puede hacer por sí mismo. Entonces, a veces esta sobreprotección es querer hacer cosas que ellos podrían hacer solitos. O sea, desde cosas tan sencillas como vestirse, ponerse los tenis, abrocharse las agujetas. Entonces, cuando tú no das oportunidad de que una persona desarrolle esas habilidades, porque en esas habilidades además va a encontrar la autosuficiencia y la autoaceptación. O sea, un niño siente mucha alegría cuando logra hacer algo bien. Sí. Y si no le das chance de hacerlo por sí mismo, si tú siempre vas y le partes la carnita a pesar de que ya tenga 13 años, y si tú vas y siempre le sirves el agua porque no vaya a tirar la jarra de vidrio, y si tú vas y le abrochas las agujetas porque no se las aprieta bien, entonces el niño vas a privarlo de esa satisfacción de hacer las cosas por sí mismo y hacerlas bien. Entonces eso empieza a bloquear mi capacidad para desarrollar habilidades que después van a ser muy importantes en la vida. Claro, y me hace sentir que no aprendo, que no tengo capacidad de aprendizaje, que no puedo hacer las cosas. Que no soy suficiente. Que no soy suficiente. Que lo que yo hago no es suficiente para hacer las cosas bien. Y eso se queda metido en el cerebro, como se dice en psicología, se introyecta y lo hago mío, y después eso se replica en todas mis conductas, ¿no? Claro. Y entonces esa es una de las razones por las cuales puede suceder esta situación. Así es. Mi hijo no quiere ir a ningún lado porque no se siente suficiente, no se siente bien, no siente que puede hacerlo. Porque yo nunca lo dejé ir solo. Siempre no puedes ir, tienes que ir, tengo que ir contigo y tengo que estar ahí, yo tengo que ver y tengo que estar. Entonces el día que no esté, pues, el niño se va a sentir fatal y desarrollan esta ambivalencia de decir, por un lado, esto pasa en la adolescencia, donde la adolescencia es un periodo donde yo ya me quiero desafanar de mi núcleo familiar. Yo ya quiero ser una persona independiente a mi papá, a mi mamá, a mi familia. Pero por otro lado tengo un miedo horrible porque nunca me han dejado desenvolverme por mí mismo. Entonces entran en este conflicto ambivalente de sí quiero pero no puedo, y eso da pie a muchas broncas como depresión, ansiedad, incluso abuso de sustancias. No lo hemos mencionado, pero el presentar trastornos fóbicos, especialmente fobia social, me predispone después a tener problemas con el abuso de ciertas sustancias, alcohol o otras drogas, ¿no? Claro, claro. ¿Como una especie de evasión? Como una especie de, sí, como de buscar en estas sustancias una especie de ansiolítico o tratamiento que me hace sentir mejor, pero que a la larga es otro problema. Porque, bueno, escuchamos en la investigación inclusive estos casos en Japón donde encuentran a los niños, a los jóvenes muertos porque se aislaron a tal grado frente a sus computadoras que ni comían, ¿no? Voy a retomar dos puntos, ¿no? Ahorita que comentaba el doctor, ¿no? Uno de ellos, esta sobreprotección. Nosotros somos seres de necesidades y las necesidades se van a manejar básicamente en dos líneas. Una por ausencia, es que algo me falta, y en demasía es que algo me sobra. Entonces, el niño, cuando ya le sobra esa sobreprotección del papá, ya pierde libertad, ¿sí? Porque el papá o mamá le ponen nombre a lo que él siente. Sí, y eso va a ser algo complejo de que él mismo se autorreconozca. Claro. E identifique qué es lo que necesita. Entonces depende de un otro, que le ponga nombre a lo que él siente. ¿Sí? Sí, súper peligroso. Sí. Entonces, el otro punto, un evento traumático que puede detonar, si bien puede tener la persona características evasivas en el aspecto social, un evento traumatizante que puede generar esa detonación de un trastorno puede ser un diagnóstico, que es un evento traumático, un diagnóstico cáncer, VIH, que puede también enfrentarlo a la proximidad o a la amenaza de aniquilación del yo. Ok. ¿Sí? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos con ustedes. Acompáñame a ver lo que sigue, pero quédate con nosotros porque seguimos aquí en Diálogos en Confianza.
El origen del trastorno de evitación es multicausal. Esto es, que la genética, los factores ambientales o las experiencias tempranas de aislamiento y de falta de lazos afectivos en la infancia y adolescencia son determinantes para su aparición. Y estamos de vueltas aquí en Diálogos en Confianza con el tema de hoy, ¿por qué evito a las personas? Entonces, les invito, por favor, a que sigan comunicándose con nosotros al centro de contacto con la audiencia, al 55 51 66 40 00, o también estamos en Facebook, estamos en YouTube. También nos pueden ver a través de la aplicación 11 más, la pueden descargar en su teléfono y pueden ver este programa en vivo y toda la otra programación de Canal 11 para que siempre lleven el 11 con ustedes y puedan ustedes también entonces decirnos por qué evitan a las personas. Por ejemplo, ya tengo varios comentarios otra vez aquí de Luis González. Él nos dice, yo en lo particular evito a las personas que considero que son tóxicas para mí o que de una u otra manera me han afectado en el aspecto moral, ya que sí siento que me están perjudicando con sus acciones o puntos de vista. Prefiero por salud mental alejarme por completo y ponerme como prioridad porque me amo. Muchas gracias, Luis, por tu comentario y tu testimonio. Nos dice Maggie, en el caso de mi esposo, le cuesta trabajo por traumas de su niñez, que es justo lo que estábamos hablando al final del bloque pasado. Su mamá no le dejaba hacer nada y jugaba solo. Ahora repercute en no socializar con mi familia, por ejemplo, porque no lo supera, porque él no lo puede superar. Nos da otro comentario, creo que el saludar de beso ha sido una imposición inconsciente en nuestra cultura. La pandemia vino a romper eso, lo cual para muchos es bueno. Tenemos excusa para no hacer algo que nos incomoda, como saludar o convivir con la gente. Miguel M. nos comenta, yo de plano evito a las personas porque no tolero a la gente en general. A veces un simple saludo me desgasta terriblemente al punto de que evito pasar por donde sé que puede darse ese saludo. Ese sí está, o sea, las personas en general, sí, está fuerte, ¿no? Sí, sí nos dice que él evita todo contacto. Sí, pero que no soporta a las personas en general. Pues es difícil porque para hacer una vida necesitas tener contacto con los demás de alguna u otra forma. Somos seres sociales, ¿no? O sea, de alguna u otra manera tienes que contactarte con la gente. Claro. Sí, estoy muy de acuerdo. Rick, por ejemplo, nos dice que él creció siendo muy solitario desde niño y ahora en su edad adulta eso le ha traído las consecuencias de contar a sus amigos con los dedos de una mano y que le sobran dedos y que eso le deprime bastante. Justo también este tema puede llevar, siento que a veces a temas de depresión, etcétera, ¿no? O sea, siempre que conlleva sufrimiento, yo creo que hay algo que hacer. O sea, uno no puede como normalizar esto y decir, bueno, así es y ya no puedo hacer nada al respecto. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer y sí pueden mejorar. Claro, ahorita ustedes nos van a decir que se pueden hacer. Y si en caso se normaliza, también hay que cuestionarse qué tan sano es. Claro. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, porque lo que es normal no necesariamente es sano. Ahorita que dice esta persona, a todas las personas no las tolero, ¿no? Algo semejante. Aquí viene, vamos a ver a qué nivel. Porque puede ser que dependo de alguien que se lleva mi basura y con él no tengo problema y lo saludo. Pero ya cuando se trata de un aspecto más íntimo, ya ahí sí hay resistencias. Entonces habría que ver con quién, cuándo y a qué se está refiriendo. Situación y circunstancia, porque somos seres en contexto y seres en situación. Sí, claro, por supuesto, importantísimo. Por ejemplo, Ángeles Aguilar nos dice, yo he notado que evito a las personas porque me sentí traicionada y desconfío ahora de la gente. Muchas gracias, Ángeles, por tu comentario. Y tengo aquí otros par de casos. Por ejemplo, Blanquita Hernández nos dice, a mí me causa ansiedad mi entorno, pero la ansiedad se me quita comiendo alimentos que aumentan la serotonina, como ejemplo, un licuado de plátano. Creo que es importante y me gustaría compartirlo. Muchas gracias, Blanquita, por tu comentario. Mira qué bueno que le funciona eso, muy bien. Sí, que aguas con los carbohidratos. Habría que checar los niveles de glucosa. Sí, porque luego uno tiene conductas que no son muy saludables para lidiar con estas cosas. Ya decíamos, por ejemplo, las sustancias, las drogas, el alcohol. Y otras veces es la comida, ¿no? O el azúcar, ¿no? Estabas diciendo los carbohidratos, porque finalmente también, bueno, ojalá sea con azúcar del monje, con leche de almendra. El plátano sí no hay de otra. No, bueno, el plátano es delicioso. Sí, pero un buen licuado de plátano, la verdad es que siento que sí te puede hacer. Yo también, el licuado. Oigan, porfa, es que ya no, respirar estás mal. Casi. Y Betita GH nos dice, mi hijo mayor tiene 18 años.
No le gusta salir de casa, prefirió terminar la secundaria y estudiar la preparatoria en línea porque no quiere convivir con la gente. Me dice que se engenta, que no sabe qué contestar cuando alguien en la calle le quiere hacer plática, se cohíbe cuando se trata de ir a lugares a hacer preguntas y pedir informes, prefiere tener contacto con amigos en línea. Yo traté mucho tiempo de acercarlo a la gente, pero era una batalla continua con él hasta que decidí darle su tiempo y manejarlo hablando con él. Pero me preocupa no estar haciendo lo correcto. Muchas gracias, Betita, por tu comentario. Vamos a escuchar el testimonio de una persona anónima y ella nos comenta cuál es su caso y de por qué evita a las personas. Vamos a escucharla. El de estar evitando a las personas, eso me ocurrió desde la niñez. No podía yo estar en convivencia, por ejemplo, en la escuela con los compañeros. Evitaba estar en reuniones por ejemplo, cuando salíamos al recreo, pues yo me excluía de la gente porque no me daba miedo estar en contacto con ellos, con la familia. También hago esa parte de alejarme de ellos. O sea, fiestas, reuniones, lo que hacía. Sí estaba ahí, pero al fin de cuentas yo trataba de evitar en convivir con los primos, en convivir a lo mejor con las tías, con los tíos, y me alejaba yo de ellos en parejas. También conllevó a que también tuviera muchos problemas en esa situación, porque yo no podía yo convivir con sus familias de las personas. Siempre me decían que andaba yo enojada. O sea, siempre estaba yo con mi cara, decían, ¿por qué estás enojada? Y pues obviamente pues yo les decía yo que no tenía yo nada, ¿no? Pero era esa parte que ponía yo mi barrera porque no quería convivir. Nada más era de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, hasta ahí. Cuando vino lo de la pandemia, para mí fue como que un alivio porque no iba a tener tanto contacto con la gente. En este caso, por ejemplo, que se usó el cubrebocas, para mí era genial, porque pues, al fin de cabo pues, yo me estaba cubriendo, me cubría de la gente. El día de hoy conozco que es la parte de miedo a afrontar a la gente, a hablar con la gente, la ansiedad, el temor. Sentía que no pertenecía a ese círculo. O sea, el automático era el rechazo que yo me ocasionaba, ¿no? Yo por más de que quería yo entablar comunicación o convivencia con la familia, no podía por lo mismo, ¿no? De sentirme rechazada. Y eso fue lo que me conllevó a buscar ayuda más que nada. Muchísimas gracias por este testimonio. Eunice, ella nos dice claramente, yo no quería sentir rechazo, ¿no? Y entonces todo lo que platica, que ella realmente se aísla completamente y la pandemia le cae muy bien. Exacto. Y creo que me gustaría retomar esto que ella menciona acerca de ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces decía, una de las cosas que ya hacía desde antes de la pandemia era, bueno, pues trato como de estar lo menos posible con mi familia, con amigos, porque no me siento parte de ese grupo, ¿no? Entonces, una de las cosas que como seres humanos es bien importante es el sentido de pertenencia. Si estoy en la escuela, pues siento que pertenezco a este grupo de amigos, incluso si voy en el primero A, o sea, pertenezco a ese salón, con los del trabajo, como me vaya ahí moviendo, ¿no? Entonces, creo que aquí es bien importante diferenciar en el yo elijo, la parte de poder tomar mi tiempo, mi distancia y ¿sabes qué? Ahorita pues quiero estar sola, no tengo como esa a lo mejor necesidad de poder estar platicando con alguien, de estar interactuando, pero ya cuando me aíslo, o sea, el aislamiento es ya, si estamos hablando de la parte disfuncional, eso ya es lo disfuncional. Es que a mí me parece importante como poner un poco el énfasis en esta situación, porque creo que durante muchas generaciones hemos criticado mucho a las personas introvertidas. No entendemos la diferencia entre ser introvertido y ser penoso, ¿no? Y ahora se está haciendo una fuerte campaña y libros ya también que nos han explicado qué es una personalidad introvertida, cómo hay que respetarlas, no tratar de cambiarlas, y aparte a las personas introvertidas decirles que está bien y que se acepten tal cual y respeten sus procesos, ¿no? O sea, y sus necesidades. Y por ejemplo, esto que estás comentando tú es como esa línea, ¿no? Pero hay veces que nos dicen, es que tienes que tener muchos amigos, por ejemplo, en uno de los casos, ¿no? Es que no puedo contar a mis amigos más que con una mano y me sobran dedos, ¿no? Decía. Antes eso nos decían, déjame te cuento, que te decían,
no vas a poder contar más que con una mano a tus amigos y te van a sobrar dedos y tienes que tener mucho cuidado. Y ahora, con todo lo de las redes es 1,000 amigos, 2,000 amigos, 5,000 amigos, ¿no? Y entonces creo que tendríamos que volver a explicar que hay personas que no necesitan 5,000 amigos, ni 3,000, ni 5, 3 nada más, ¿no? O sea, ¿qué podrían decir ustedes de esto que acabo de comentar? Claro, voy a retomar un poquito lo que en algún momento llegaba a hablar con una paciente y ella me decía, yo tengo amigos cactus. ¿Y cómo son los amigos cactus? Pues que así como los cactus, como esa plantita, no necesito regarlos diario. No necesito estar en contacto con ellos 24/7. Y sé que cuando voy a ellos, ¿sabes qué? Pues quiero platicar contigo, vamos a tomar un café, vamos a comer, o nada más cuéntame qué es lo que ha pasado en tu vida. Ahí sigue. No es como esa plantita que a lo mejor necesita estar siendo regada todos los días y checar su temperatura y estás bien en este lugar o no. Entonces, creo que es aprender de esa forma, qué tipo a lo mejor de persona puedo ser yo y siempre tener como esa apertura, ¿sabes? O sea, aquí estoy para ti cuando lo necesites y por eso es esa línea. Yo decido el día de hoy darme ese tiempo de no quiero convivir con alguien hoy, pero si ya me aíslo, ya llevo 4 meses sin entablar una conversación con alguien más que el señor del súper, pues entonces ahí sí ya es donde estamos viendo una parte disfuncional. Porque la línea es delgada, ¿no? O sea, porque claro, hay como estándares que a veces muy artificiales, en donde si no se cumplen, entonces yo no estoy bien. Y estamos hablando de estándares sociales, culturales, que pues eso de cualquier forma no necesariamente se adapta a las características de personalidad de las personas, ¿no? Pero una cosa es ser introvertido y decir, bueno, a ver, yo disfruto de mi tiempo solo, yo no gozo de estar todo el tiempo con gente, pero cuando es necesario lo puedo hacer y no tengo problema. Es decir, pues, tengo que acudir a una junta de trabajo porque si no, no me van a promover o me van a correr o sea, simplemente tengo que estar. Entonces, una cosa es ser introvertido y disfrutar de mi tiempo a solas, pero lograr hacer estos requerimientos sociales cuando son necesarios. Y otra cosa es, yo cada vez que me enfrento a una situación social, experimento un miedo y una ansiedad extrema que no me permite desempeñarme bien. Entonces, o sea, se vale ser introvertido, pero si eso ya me genera un problema o me evita hacer cosas necesarias, entonces eso ya no es nada más ser introvertido, es ya probablemente tener un problema, ¿no? Qué importante que lo escuche el público, porque creo que a veces como no conocemos esa diferencia y como dijiste tú muy bien al principio, la línea es muy delgada. A veces a un hijo que es introvertido, yo le puedo estar exigiendo que se convierta en extrovertido. Y entonces o a una pareja también, ¿no? Y entonces estoy realmente violentando una parte de su personalidad que yo debería de respetar, ¿no? Claro. Porque sus procesos son diferentes a los míos, por ejemplo, de carga de energía, ¿no? Tal vez tú te cargas de energía rodeada de personas y tal vez ella o él se carga de energía aislándose un poquito y se vale, ¿no? Pero a veces los estamos forzando a saluda, sal, ¿no? Tienes que ser el primero del salón y quiero que seas tú el que da la conferencia, ¿no? Y él, mamá, espérame, no quiero, o sea, ni siquiera lo necesito. ¿no? Y ahí o sea, entramos en un campo importante. Cuando hay temas así en terapia, la pregunta que hago, ¿y quién realmente tiene la necesidad de que él sea el primer lugar en el salón? ¿Tú como mamá, tú como papá o él como alumno? ¿Quién tiene realmente esa necesidad? Ahorita retomando esta parte de la introversión, para eso en el ámbito educativo hay algo que se llama las adecuaciones curriculares. Esas adecuaciones curriculares nos ayudan a convivir con esta gama de posibilidades que hay. Porque ahorita estamos enfrentando también a una distinta diversificación de conductas, de patrones de pensamiento que necesitan tener cabida. Entonces, por eso es importante evitar etiquetar y hacer las adecuaciones pertinentes, tanto en casa, de que mis hijos son así, y voy a ver esos mecanismos de acercamiento también. Claro, importantísimo. Sí. Y hablando de eso, bueno, nos están preguntando obviamente sobre el diagnóstico y cómo hacer un diagnóstico, cómo saber si sí lo tengo o no y qué cosas hacer al respecto. Ahorita ustedes nos van a decir qué opinan sobre eso, pero quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista que le hicimos a la psicoanalista Rebeca Aramoni sobre cómo saber si se trata de una conducta evitativa
o un trastorno y qué tratamiento puede ayudar. Acompáñame a verlo. Si hablamos de un trastorno evitativo desde el punto de vista psiquiátrico, entonces tendríamos en ese rubro la esquizofrenia o el carácter esquizofrénico. Estaría también las características de la personalidad autista, donde estarían los autistas profundos y los Asperger. Y estos son asuntos orgánicos graves. Si hablamos de la neurosis, entonces podríamos hablar de la inseguridad como fondo, de situaciones traumáticas, de violencia en la infancia, de mucho miedo. En todo este espectro, digamos, en el que hubiera este resultante como de un carácter o de un trastorno evitativo, hay cosas que se pueden hacer. Sería lo que es médico o es psiquiátrico, tendría que hacerse un diagnóstico y esto lo tiene que hacer el psiquiatra. Entonces, hay niveles. Es como la detección temprana en los niños es importante porque podrían haber un montón de factores que no necesariamente o los padres saben o la escuela registra o algo pasó con esta criatura y me parece muy importante observar y se puede intervenir justo en esos momentos porque es donde se puede reparar. Cuando se convierten estas personas en adultos, se vuelve un trabajo mucho más complicado porque se llama una intervención terciaria, donde ya está consolidada la personalidad y entonces hay que trabajar con mucho más problema porque hay que romper cierto tipo de paredes y de obstáculos y de condiciones emocionales para que se pueda acceder al evento traumático y entonces resolverlo. En fin, cualquier conducta que se salga un poco del ámbito normal, manejable, controlado, entre comillas saludable, se vuelve algo que hay que poner atención, ¿no? Porque se está desajustando alguna cosa interna. Muchísimas gracias a Rebeca, ¿no? Y bueno, ahorita sí me gustaría que ustedes retomaran pues ¿qué necesito poner atención para ver si yo estoy ya en un estado en el que tengo que acercarme a un profesional de la salud? Bueno, yo repetiría, insistiría en estos 3 puntos, así muy sencillo. O sea, 1, si yo evito situaciones propositivamente, evito situaciones que deseo o que tengo que hacer. Digo, porque se vale evitar, yo no estoy obligado a ir a un concierto masivo. Pero si, por ejemplo, es la fiesta de mi hijo y yo no quiero ir a la fiesta de mi hijo porque voy a tener que convivir con los demás papás, o yo tengo que ir a una junta de trabajo y me da pánico ir porque voy a tener que convivir con mis colegas, entonces eso ya es una condición, o sea, es una palomita, ¿no? Yo evito situaciones sociales que son necesarias, indispensables o que requieren de mi presencia. Oye, perdón que te interrumpa ahí, pero ¿puede haber grados? O sea, una es, me da pánico, pero sí voy, o sea, con todo el pánico, y otra es, de plano lo evito. ¿Habrá grados y los dos hay que atenderlos? Si yo de plano lo evito, ahí no hay duda. O sea, yo tengo que hacerlo. Y no, si yo voy, pero cuando voy tengo un malestar intenso, no solamente un malestar emocional o mental, también esto se manifiesta con un malestar físico. O sea, hay como una hiperactivación de estos sistemas que se llaman autonómicos. Y entonces estas personas que en una situación social sienten el corazón a todo lo que da, empiezan a sudar, tiemblan, les tiembla la voz, les tiembla el cuerpo, les tiemblan las piernas. Eso ya es un indicativo de que algo no está bien. Cuando ya tengo manifestaciones físicas de malestar, cuando estoy en una situación social. 2, cuando ser el centro de atención, o sea, tomar la palabra en una reunión, o tener que hablar en público, o tener que dirigir yo una reunión, una conversación, etcétera, me genera también un malestar intenso, y vuelvo a lo mismo, malestar físico o mental, o de plano lo evito, es una segunda palomita. Y la tercera palomita es cuando el simple hecho de pensar que yo voy a tener que desenvolverme socialmente ya me está generando malestar físico y emocional. O sea, si yo estas 3 características las he tenido, las cumplo, probablemente soy candidato a buscar ayuda de alguna manera. Aquí también cuando estamos por entrar a una situación que estoy evitando y que necesito porque es parte de mi contexto,
también hay que verificar qué pensamientos acuden a mí. Antes de entrar al aire, Eunice y yo empezábamos a mencionar qué emoción, porque empezar a escuchar los preparativos que hay detrás de cámaras, en mi caso se activa la parte de la adrenalina, me hace esta parte de estar hiperatento. Incluso en la presentación hasta la voz como que se me cierra. ¿Por qué? Porque es una ansiedad natural ante una situación que puedo llegar a interpretar como un reto, como un riesgo también. Entonces también aquí es importante cuando vas a iniciar en una situación que te genera esa resistencia, ahora, ¿es la primera vez? ¿Es la segunda vez? Porque en la primera vez puede ser que sea, ahora sí que el miedo del novato. Me van a criticar, por primera vez lo voy a hacer. Si es una segunda vez, quizás ya no tanto. Algo también muy importante que mencionó esta Eunice, me voy a dar tiempo. Ahora, también es importante identificar cómo me estoy, ahora sí que dirigiendo el diálogo. Me voy a dar tiempo para enfrentar esta situación, pero en ese tiempo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo te vas a dar y qué vas a hacer en ese tiempo? Porque si partimos de la idea de que lo voy a hacer hasta que esté listo, pero no hago nada para estar listo, o qué es lo que yo considero que es estar listo. Porque quizás aquí en esta parte social se requiere verlo también como un entrenamiento. Claro. ¿Cómo voy a estar listo si no lo hago? Es como un boxeador, un Manny Pacquiao, si hubiera exigido tener ese nivel sin haber agarrado nunca los guantes. Exacto. Entonces, para tener ese nivel, se expuso a ponerse los guantes, a que le dieran sus cates, pero contemplando que en cada una de las peleas tenía el riesgo de ser golpeado o ser noqueado. Claro. Y le pasó. Sí. Y es capaz de volverse a subir al ring. Sí, entonces, eso quiere decir que no lo evita. Sí, es importante ver esos ejemplos también para ver que se puede hacer, que hay antecedentes. Y a ver, Ernesto, pero entonces, ¿cuáles tú considerarías o podrías enumerar como, y lo voy a poner entre comillas, las normales o esperables sensaciones o emociones o sentimientos que voy a sentir frente a diferentes cosas para que yo no me frene, sino que más bien la brinque, o sea, la enfrente? Primero, identificar la parte física. Cuando estoy por enfrentar o convivir en una situación de riesgo que considero riesgosa es cómo estoy respirando. O sea, puede ser que mi respiración se agite. Exactamente lo que mencionaba ahorita el doctor, esta parte autónoma. ¿Sí? ¿Cómo se está alterando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y también desde dónde lo estoy pensando. Si yo parto de la idea de que soy el criticable, ahí va a ser también un modo también que me va a impedir interactuar. Entonces yo propondría eso de inicio. ¿Sí? Empezar a identificar mi parte física, mi parte de pensamiento, porque eso va a afectar mi parte emocional, que es la parte del miedo, de la ansiedad, la sudoración, y con todo esto voy a generar un pensamiento que me va a distraer. Porque ahorita hiciste la descripción de estar sentado en un foro de televisión nacional, bueno, ¿no? Televisión abierta nacional, que aparte sabemos que es internacional. No sé si dices, híjole, no me digas más, Cristina, me vas a poner más nerviosa todavía, ¿no? Pero bueno, estar frente a las cámaras, saber que te están escuchando muchísimas personas, puede ser esperable, ¿no? Que te pongas nervioso, pero estás aquí. Claro. Lo lograste superar, digamos. Entonces, hay algunas sensaciones que sí van a ser parte de mi cotidianidad, pero no necesariamente me indican un trastorno. Exactamente. ¿No? Y ¿No? mientras más lo haga, van a ser más cotidianas. Es diferente la primera vez que estuve aquí a la tercera. Claro. Sí. Es más tranquilo. Exactamente. Te vas tranquilizando y te vas adaptando, aunque nosotros siempre decimos que hay que tener el pendientito ahí, ¿no? Exactamente. Porque si no, ya llega un momento en el que pierdes. ¿Algún comentario? Bueno, tengo uno muy largo, entonces lo podemos decir regresando del corte, Cris. Vamos a un corte, claro que sí. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Permitirnos ser quienes somos y exponernos al rechazo es preferible que ocultarnos tras sentimientos de inseguridad. La fobia social o este miedo a estar en público con muchas personas es algo que sí incrementó tras la pandemia. La fobia social tiene 3 características. La primera es, evitar hacer cosas en donde va a haber mucha gente presente, o sea, evitar situaciones sociales. La segunda es tener un miedo intenso
a ser el centro de atención en algún aspecto. Básicamente va muy de la mano con las otras dos. Tener miedo o pena al ridículo es uno de mis peores miedos. La persona que se siente que no va a ser incluida o aceptada, que rechaza estar en un grupo. Sí, que de plano rechaza, pero aquí vamos a ver paradojas. Estoy en un grupo, sin embargo, en este grupo me siento en el último lugar. También puedo tener una manifestación también de derrota. Sí, es esa. Que haga lo que haga, voy a ser inadecuado o me van a preguntar algo que no sepa. También que en algún momento dado voy a empezar a sobrecompensar a los demás. Como me están incluyendo, voy a empezar a sobreactuar lo que me exigen. Es decir, si yo estoy en un grupo donde todos beben y yo no bebo, para pertenecer a ese grupo, entonces voy a empezar a beber como ellos. Todos los seres humanos tenemos esta necesidad básica de la seguridad, así como tenemos las necesidades fisiológicas, también tenemos las emocionales y es eso. Entonces, no me estoy sintiendo seguro. Evito situaciones donde voy a ser rechazado, donde voy a ser criticado. Aquí yo le añadiría, evito situaciones donde creo que voy a ser rechazado o voy a ser criticado. O sea, creo. Creo. ¿No? O sea, desde el hecho y la interpretación. El hecho es que sí me puede dar miedo el salir, pero desde la interpretación, ese rechazo, pues entonces es el que va a golpear ahí mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque entonces si creo que necesito ser aprobado o validado por las otras personas, ¿qué calificación me estarán poniendo? La culpa es un producto de a partir de algo que hice o dejé de hacer y que generó un daño. La vergüenza es una sensación que tengo, una característica propia, que voy a ser evaluado negativamente en donde me vaya a parar, en cualquier contexto. Bueno, pues como vieron, ha estado muy interesante todo el programa que hemos tenido el día de hoy. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención también a lo largo del programa es que la visión del mundo que tienen las personas con respecto a cómo las van a tratar, pues las hace ver un mundo hostil, ¿no? Por eso entonces se aíslan y demás. Pero bueno, ¿qué pasa cuando pues realmente atiendes este problema y vas con un especialista? Eso es lo que le pasó a nuestro siguiente testimonio. Ella tenía justamente esta situación en la que evitaba a las personas y las situaciones. El mundo lo veía de X manera y después del tratamiento empezó a ver otro mundo. Acompáñame a escuchar lo que ella nos tiene que decir. Mi experiencia de por qué evitaba a las personas comenzó desde que era yo muy joven, como a los 15 años o antes, en la época de la secundaria. Me generaba muchísima ansiedad el público en general. Siempre me sentía en el escrutinio público, sentía que era un foco rojo, que todo el mundo veía que estaban viendo algún error en mí, porque siempre sentí que todos los demás eran más importantes, más inteligentes, más capaces, más merecedores de afecto o de merecedores incluso de una amistad. Era sensación de soledad, de inadecuación, de tristeza, de menosprecio, con mucho miedo a los demás, a ser juzgada por los demás, pero a ser tachada de forma negativa. Tenía mi pánico al ridículo, entonces toda la vida siempre evité las emociones incómodas, como situaciones de estrés, situaciones de vergüenza, situaciones de exhibirme, y que era insoportable poder salir adelante con esas emociones. Y entonces caí en una situación de mucha ansiedad que me llevó también a depresión, en donde dije, ya con los recursos con los que normalmente echo mano, ya no puedo, necesito ayuda. Entonces esa vez fuimos al Fray Bernardino Álvarez. Ahí me evaluaron varios psiquiatras. Desde ahí me derivaron con el diagnóstico de trastorno por personalidad evitativa y también en conjunto con ansiedad y posible depresión. En la clínica en la que actualmente estoy en tratamiento, empecé con terapias psicológica, además atendida por el psiquiatra, con medicación para ansiedad principalmente, y también en un grupo terapéutico en donde había pacientes con diferentes trastornos, en donde fue como un bálsamo, y el hecho de tener la ayuda de la medicación es de verdad un cambio de
de 360 grados, porque por ti solo no puedes controlar la ansiedad, te acostumbras a vivir con ella, pero finalmente es un tormento diario. Al controlar esa parte, puedes trabajar lo que hay de fondo, las heridas, los miedos, lo que te generó, y a la hora de que lo trabajas, el mundo es completamente diferente. Deja de ser una zona de guerra peligrosa para convertirse en un lugar que se puede disfrutar. Muchas gracias a todas las personas que nos han comentado este testimonio también que nos dijo pues cómo ella vivió su caso. Entonces la verdad es que muchas gracias. Tengo yo aquí un comentario de una persona anónima que nos dice: yo siempre he evitado a las personas. He pasado por cosas que me han llevado a ser más y más aprensiva. No beso ni abrazo a mis hijos, lo cual me aísla de ellos. A veces intento, pero no puedo, y me lleva a aislar de todos y todas. Pero a la vez entro en depresión y a veces me he planteado que alguien como lo soy yo no debemos existir. Ay, qué dura. No, ¿cómo? No, bueno, sí, claro, ahí, por ejemplo, creo puede ser un caso de comorbilidad, o sea, donde hay más de una condición o más de un problema al mismo tiempo. Porque algo que puede empezar como una fobia, después puede evolucionar a un trastorno depresivo, a un episodio depresivo o a un trastorno de ansiedad. Claro. Entonces ahí ya son varias cosas las que conviven, ¿no? Un pensamiento de ese tipo, pues desde luego ya puede indicar un cuadro de depresión, además de la fobia o la evitación, que sin duda requiere tratamiento médico. Claro. Una de las preguntas que nos hacían justamente es si sí se puede curar con tratamiento médico o se atiende, o que ahorita aprovechando que dijiste tratamiento médico. Sí, en muchos casos sí se requiere tratamiento, no en tratamiento farmacológico, medicinas. No en todos los casos. Es decir, en muchos casos con una intervención psicoterapéutica puede ser igual de eficiente que un fármaco, ¿no? De hecho, la intervención psicoterapéutica a veces hace que la mejoría sea más prolongada que con el fármaco. Con el fármaco a veces pueden mejorar más rápido, pero sin duda la combinación de ambas cosas suele ser lo más mejor. Exitoso. Sí. Pero tienen que estar bien diagnosticados. Eso sin es duda. importante. ¿Con quién tendrían que acudir? ¿Con un psiquiatra? Pues con cualquiera de los dos. O sea, muchos terapeutas cuando identifican varios trastornos, ellos mandan a los pacientes con el psiquiatra y viceversa. Si uno como psiquiatra ve que hay un diagnóstico, se trata normalmente con medicamentos, pero si también se puede beneficiar, como en la mayoría de los casos, con una terapia, también se refiere al psicoterapeuta. Ahora ya pasados los años trabajamos en conjunto, que eso es muy interesante. Es lo ideal. Sí. Es lo ideal. Claro. Adelante. Merruy 7 nos dice: yo tengo un ahijado que evita a las personas y buscando su confianza me ha contado que sus hermanos lo han disminuido siempre. Él es el más chico y siempre rechaza estar en público y tiene problemas para hacer las prácticas en la escuela donde tiene que expresarse en público, que es justo también lo que nos estaban comentando, que la familia también puede llegar a ser un factor muy importante en evitar a las personas. La crianza, claro. ¿Sí? ¿Quieres hacer algún comentario? Aquí es importante ver cómo se distribuyen esos roles en la familia. Hablando del nivel de tratamiento, sí puede ser psiquiátrico, terapéutico o terapia individual o familiar, pero también algo que mencionaban ahorita en el corte, la terapia grupal. Porque también cuando alguien empieza a identificar que tiene ciertas disfuncionalidades, empieza a etiquetarse o empieza a verse como diferente. Una de las ventajas en un grupo que sea adecuado el manejo a nivel terapia grupal, nos damos cuenta que a partir de las diferencias que sentimos, podemos encontrar complicidades o acompañamiento a partir de esas diferencias, ¿no? Por eso están los grupos de autoapoyo apoyados y auxiliados adecuadamente por un profesional. Eso es interesante. Sí. Puede ser familiar o grupal para verte en el espejo con el otro, ¿no? Exactamente. Adelante, Diana. Lidia Basro nos dice: yo siempre he sido muy sociable, pero fui cuidadora primaria de 4 enfermos en la pandemia y actualmente cuido a mi papá. A partir de esa situación soy muy poco sociable, ya que me cansa tratar a las personas. Claro, y aquí es bien importante eso, esas vivencias, ese contexto, ¿no? Quizás su personalidad puede llegar a ser muy distinta, en la cual, bueno, pues sí me gusta interactuar con las personas, pero debido a quizás lo complejo de esa situación de ser cuidador primario, todo ese estrés en el que estuvo, todo lo que tenía que hacer, pues ahora, por eso es lo que nos decía Ernesto hace rato, ¿no? O sea, si es la primera vez, ¿no? Es la segunda, es la tercera, o sea, el cómo irlo viendo, y desafortunadamente con estos factores externos que hacen que esto se incremente, pues sí es de cuidado. Aquí también hay el síndrome del cuidador primario,
también que nos va a generar una serie de inseguridades. Cuando dice, para mí es cansado interactuar con los demás, vamos a ver interactuar de qué modo. Porque probablemente la persona se vincula a partir de que se siente ella necesaria para cuidar. ¿Sí? Entonces hay que ver esos patrones Ahora, también. tuvimos un programa que lo pueden buscar en las redes, justamente sobre los cuidadores primarios hace algunos años, que me parece muy importante porque se nos olvida lo que se pueden cansar, lo difícil que es ser cuidador primario y el poco cuidado que tienen de ellos mismos. Es más, llegaron testimonios durísimos donde nos decían, por ejemplo, mi mamá era la cuidadora primaria de mi papá, porque mi papá estaba enfermo y mi mamá murió antes. Sí. O sea, de lo que se enferman. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro. Por ejemplo, Bárbara Mojica, y me parece muy interesante la palabra que usa en su comentario, es: soy alérgica a la gente. Las multitudes me estresan y no sé si sea bueno o malo, pero disfruto mucho mi soledad y aprovecho las reuniones pequeñas. Lo que decíamos, si ella, no tiene de malo disfrutar la soledad o estar bien con uno mismo, pero si eso ya se convierte en no solamente no disfruto, sino no puedo estar en situaciones que me requieren sociales, entonces ahí posiblemente ya puede haber un problema. Claro, porque ella está diciendo lo súper positivo. Sí, ¿no? sí. Dice, Y eso se vale. Se vale, disfruto las reuniones pequeñas. ¿Cuántas personas sí dicen, yo a mi casa no invito más de 8, ¿no? Y hay otras... Más de 5. O más de 5. menos. Mira, Sí, menos. Si eso no me genera ningún problema en mi vida diaria, pues no hay Claro. problema. ¿Tú eres introvertida? Un mix. Aquí hay una pregunta también, pienso que es clave. ¿Por qué al consultante, por qué para ti ese es problema? Porque probablemente hay un sistema de comparativas. Claro. Me siento mal por o me siento que estoy evitando las reuniones sociales porque no invito a 50. Pero ¿por qué para ti ese es problema? Porque probablemente se siente muy cómoda, muy contenta invitando a 5, pero se está comparando con un otro que se invita a los 50. Y esa parte ahí puede generar ese desajuste emocional. O a veces también la propia familia, como ya bien nos los han dicho ustedes, ¿no? O sea, a veces la familia es la que te presiona, Claro. ¿no? La que te dice, no, pero que no vas a invitar a fulanito, que no vas a invitar a fulanito, o nunca vas a ningún lado donde te invitamos, en fin, ¿no? Esos comentarios también de la familia afectan. Expectativas. Y termino y agradecerle a todas las personas que nos compartieron sus casos y nos hicieron sus preguntas. La verdad es que fueron muy buenos para esta conversación. Y voy a terminar con el comentario de América Altamirano, que nos dice: mi hija tiene 4 años y sufre mucho para ir al kinder. Ella asiste desde el año pasado y en el inicio de este ciclo escolar iba normal, pero a finales de octubre llora desde la noche y al despertar y al entrar a la escuela. Cuando la cuestiono para saber el qué pasa, me dice diferentes cosas, pero no es enfática con algo. ¿Cómo puedo apoyarla? Estamos en búsqueda de un terapeuta infantil, pero quisiera apoyarla de otro modo mientras eso ocurre. Muchas gracias. Híjole, pues es que ahí claramente hay un problema, ¿no? O sea, si esto ya la niña tiene un malestar, eso probablemente es algo que se llama ansiedad de separación, que es muy común en niños y que más adelante puede evolucionar en una fobia social, en otras cosas. Ahí es que no hay que tener esta idea de que uno tiene que saber qué hacer. O sea, como papá, pues uno muchas veces no sabe qué hacer. Entonces ahí lo que yo pienso es más bien no dilatar la búsqueda de ayuda profesional. Claro. Que a esa edad fundamentalmente es terapéutica. Sí, porque una cosa es que digas de vez en cuando se pone mal y no quiere ir al kinder y otra es desde la noche anterior. O sea, a mí eso sí me alarmaría durísimo. Yo sí creo que hay que acudir con un especialista y ver bien a fondo qué está pasando en esa situación. Esta pregunta es la segunda vez que se presenta, la de ¿cómo lo puedo ayudar? También nos lo comentaron con un chico de 18 años. Sí. Lo que comenta el doctor es bien cierto, cuando ya los conocimientos y capacidades que tenemos están rebasados. También es bien importante aceptar que necesitamos ayuda. Que el solicitar ayuda no es símbolo de vulnerabilidad, al contrario, la previene y eso nos va a dar una mayor fortaleza, porque podemos encontrar ese margen de apoyo, esa red de apoyo externa también. ¿Sí? Porque pues también a veces en esta búsqueda de cómo lo puedo ayudar, la persona se hace muy susceptible a escuchar mucho ruido que hay alrededor y eso es inadecuado. Y ahí se puede generar un daño mayor al que ya se estaba presentando. Por eso aquí hay una frase que nos decía un maestro: protege al otro de tus ganas de ayudar. Si tú no puedes, solicita apoyo. Y esa es tu manera de ayudar. Sí, y es una gran protección. Importante decir que el ruido te refieres a las voces. Sí, claro.
O sea, las voces de la familia, de los amigos, de las amigas. Porque a veces lo hacen de buena fe, pero no ayudan. Que lo hacen con muy buena intención, con muy buena fe, pero no tienen la preparación adecuada. Claro, sí, muy importante. Sí. Y bueno, creo que una de las cosas que yo le diría es abrázala mucho también, ¿no? O sea, pon atención a sus palabras, a sus emociones, a lo que necesita emocionalmente, pero busca ayuda ahorita. Es más, habla aquí a Canal 11, te vamos a dar muchas opciones. ¿Alguna otra? Sí, por ejemplo, tenemos un comentario que nos dice, en mi caso fue debido a lo que viví de niña. Yo viví mucho tiempo sola y ahora me cuesta convivir en cuestiones sociales. Evito mucho las personas, me causa ansiedad. Y justo esta persona también pregunta, justo aparte de ir a terapia, ¿cómo podemos autoayudarnos? ¿Tú, Eunice, quisieras decir algo de la autoayuda? Sí, digo, esa es la parte como también de la aceptación, no porque forzosamente los otros estén conviviendo con 20,000 personas, yo tengo que hacerlo de esa forma. Hablando acerca de este caso, pues es un patrón de conductas y dice, ya tanto tiempo he estado viviendo sola o no estoy como tan acostumbrada a relacionarme con las otras personas, pues ya es un patrón de conducta que si viviste 10 años, 15 años, 20 años y de la nada ya quiero super socializar con 40, pues no va a funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, esa autoayuda también es la aceptación y hay veces que nos cuesta tanto esa aceptación de, híjole, ¿por qué no estoy siendo como los otros? Y viene esa comparación. Claro, que eso habría que revisarlo. Sí, Pablo. Creo que también es importante enfatizar que no importa por cuánto tiempo yo he estado mal, ni cuáles fueron los orígenes o las causas de ese malestar, siempre hay posibilidad de trabajarlo y de cambiarlo si así se quiere. O sea, es mejor llegar antes que después, pero nunca es demasiado tarde. Sí, claro. Oye, ¿cómo romper esa barrera que me impide pedir ayuda? Porque yo estoy segura que después de este programa muchas personas dirán, me estoy dando cuenta que sí necesito ayuda, pero romper la barrera de pedir ayuda, ¿qué les recomendarías? Yo lo que les recomendaría es que intenten ver estas cosas como cualquier problema de salud, porque en el fondo lo son. Sí. Es decir, si yo tengo un problema gastrointestinal, pues no me debería de costar tanto trabajo hablar e ir con un gastroenterólogo o con un médico. Esto no es diferente. Lo que lo hace diferente solo es el estigma. Pero si yo me doy cuenta que el cerebro está en el mismo cuerpo que todos los demás órganos y que es tan válido ir a un psicólogo, un psiquiatra, que a un nutriólogo, que a un médico internista, no tendría por qué haber estas barreras. Sí, romper con los prejuicios, ¿no? Totalmente. ¿Tú querías decir algo? Sí, aquí hay, pienso, en ese nivel de atención, preguntas que no necesariamente son útiles. Perdemos mucho tiempo preguntándonos el porqué de las cosas. Sí, y aquí pienso que una pregunta adecuada sería, ¿cómo lo estoy viviendo? En el cómo lo estoy viviendo y qué tanto puedo estar lidiando con esto. Si ya no puedo ser funcional, es momento de pedir ayuda. Sí, y esa parte. Hay una frase de Mario Benedetti que me encanta. Sí, sé que me vas a recibir sin preguntas, sé que voy a llegar contigo sin respuestas. ¿Por qué cito esta frase? Porque en el lugar donde pidamos atención, pienso que lo primero que hay que hacer, la primera necesidad que hay que cubrir es evitar sentirnos criticados. Si con el personal profesional que voy, me llega a sentir criticado, ya no es una parte adecuada. Porque lo primero que necesito es una contención. Ya basta también con la crítica que me estoy haciendo a mí mismo y también con este autocastigo que me estoy dando. Entonces, por eso quizás es necesario acudir con alguien que me enseñe a evitar criticarme de entrada. Importantísimo, importantísimo. Oigan, pues ya estamos al final del programa. Ahora sí que, ¿con qué quieres que se quede el público de un resumen rápido, por favor? Pues yo les diría, es esa parte de la aceptación, aceptar si yo de por sí soy una persona que no le gusta el estar tan en contacto con las demás, bueno, es muy, muy aceptable. Solamente observar esa frecuencia, esa duración, esa intensidad y esa disfuncionalidad en la que puedo estar estando para saber si realmente requiero esa ayuda. Y para pedir esa ayuda, entiendo que es un momento a lo mejor bastante incómodo, que puede generar un poco de ese malestar, pero si lo vemos desde ese punto, bueno, pues va a generar ese malestar en un momento muy chiquitito a comparación de continuar con ese malestar por mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Eunice. Gracias. Termino con una analogía de Pommier, donde él comenta que somos en el ámbito social como puercoespines en un corral donde hace mucho frío. Si nos apelmazamos todos, nos espinamos, y nos separamos todos, sentimos frío.
Entonces, en esta parte social generamos la necesidad de encontrar una distancia óptima para no sentir frío y evitar espinarme. Y eso se puede conseguir en función de un entrenamiento, porque es una construcción. Claro, ¿sí? sin duda. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias por estar aquí. Pablo, adelante. Pues buscar ayuda sin duda no es sinónimo de vulnerabilidad. Buscar ayuda no significa una derrota, ni que yo no pude con la situación. Buscar ayuda es entender que yo no soy experto, que yo no tengo por qué tener todas las respuestas y que esto sin duda requiere de apoyo la mayoría de las veces. Sí, importantísimo. Sí, sobre todo que es autocuidado, caray, que es tan importante, ¿no? Buscar ayuda es cuidarme, es bien importante. Diana, querida. Pues yo quiero agradecerles a todas las personas que nos compartieron sus casos y sus preguntas. La verdad es que hicieron la conversación con nosotros y la verdad es que si tienen más preguntas, este programa se queda en la aplicación de 11 Más y también en nuestras redes sociales para que lo compartan y si lo quieren volver a ver, también lo pueden ahí estar viendo y consultando, así como toda la programación de 11. Y un gusto compartir el día de hoy contigo. Gracias, Diana. Igualmente, un gusto compartir. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Fue un programa muy lindo. La verdad es que creo que aprendimos mucho todos los que escuchamos toda su sabiduría. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo te quiero invitar para que la próxima semana nos veas, porque vamos a hablar de un tema súper interesante también, nuestras emociones y la música. Es justamente el día donde se celebra a los músicos y entonces aquí en Diálogos no va a ser la excepción. Vamos a tener a personas que van a hablarnos sobre la música y las emociones que generan y bueno, no te lo puedes perder. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros.